Bienvenidos amigos y hermanos que nos acompañan, es un placer saludarles, darles la bienvenida. En esta transmisión estaremos considerando el primer discurso de 10 minutos de la semana del 21 al 27 de octubre, la primera sección de los tesoros de la Biblia. Este discurso se titula El fin de todas las cosas se ha acercado. Para dar inicio, vamos a leer juntos lo que dice la primera de Pedro 4:7. Dice: Pero el fin de todas las cosas se ha acercado. Por lo tanto, tengan buen juicio y estén vigilantes en cuanto a oraciones. Notamos aquí, en vista de que el fin se ha acercado, ¿qué debemos hacer? Aquí dice dos cosas: tener o mantener el buen juicio y estar vigilantes en cuanto a las oraciones. Bueno, la referencia nos habla de que hay trabajadores nocturnos que coinciden en que una de las etapas más difíciles de mantenerse despierto es cuando el amanecer está cerca. Y eso es igual de cierto en sentido espiritual. Ahora que el fin está más cerca, es más difícil mantenerse despierto espiritualmente. Es más difícil mantenerse cerca de Jehová, ver las cosas como Él desea. Entonces, cuando aquí habla de buen juicio, el texto no se refiere a la cordura mental, sino se refiere a la cordura espiritual, podríamos decirlo, ¿sí? En cuanto a cómo entendemos nosotros los consejos, los principios bíblicos, ¿sí? Siempre hay que mantener el buen juicio. Vamos a poner un ejemplo. La forma en la que interactuamos con el sexo opuesto. Puede hacer que alguien diga: bueno, para mí no es malo estar a solas con alguien del sexo opuesto. Puede ser que sea alguien casado y dé clases de manejo a alguien del sexo opuesto. No tiene absolutamente nada de malo. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las publicaciones? Bueno, notamos ahí cómo entra el buen juicio. Ahora, aquí no estamos hablando de tener privilegios de servicio, o si alguien dice que tiene tantos años en la organización. No se está hablando de eso. Se está hablando de que todos, seamos nuevos o antiguos, debemos mantener la cordura espiritual. No insistir en nuestras opiniones, sino tener el punto de vista de Jehová. Luego el texto dice: vigilantes en cuanto a oraciones, en vista de que el fin se ha acercado. Es muy lamentable, pero aparentemente muchos no oran a Jehová de la manera correcta. Vamos a poner un ejemplo. Imagine que hay un barco y que en dicho barco hay chalecos salvavidas, ¿sí? Y hay tripulantes que saben que el chaleco salvavidas está allí en caso de que el barco se hunda. Ellos saben que el chaleco puede salvarles la vida. Quizás no saben cómo funciona, pero saben que ahí está. Ahora imagine que hay cristianos que así ven la oración. Saben que ahí está el privilegio de orar, pero no lo usan, como los tripulantes no usan el chaleco. Solo lo usan o solo oran si el barco se está hundiendo. Es decir, solo oran si hay problemas. No saben cómo orar muy bien, pero saben que para algo les va a servir la oración. Así como el tripulante sabe que para algo le va a servir el chaleco salvavidas. Por eso, parece ser que esa tendencia ya estaba en el primer siglo. Y nuevamente en los últimos tiempos se nos recuerda ser vigilantes en cuanto a las oraciones. Es algo muy importante. Vemos en la ilustración, todos están orando en el salón del reino. Por costumbre, empezamos la reunión y la concluimos con una oración. Sin embargo, no debería ser ese el único momento en que oramos, sino más bien debería ser un hábito fuertemente arraigado en nuestras vidas, en lo privado. Entonces, no estamos poniendo reglas de cuántas veces hay que orar o de dónde hay que orar, pero debería ser un hábito. Ese es el principio detrás de este versículo que acabamos de considerar. Ahora vamos a leer lo que dice la primera de Pedro 4:8. Dice: ante todo, sientan amor intenso unos por otros, porque el amor
cubre una multitud de pecados. Es verdad que todos cometemos errores, todos pecamos muchas veces, todos tropezamos, y quién sabe, quizás hasta hemos hecho tropezar a otros sin darnos cuenta. Sin embargo, ¿cuál es la exhortación que nos da el texto? ¿Notó usted? Dice amor intenso. ¿Notó por qué es importante? ¿Qué dice al final? Porque el amor cubre una multitud de pecados. Entonces, si nosotros nos amamos a nosotros mismos, no estaremos recriminándonos a nosotros mismos errores o pecados del pasado, sino que el amor de Jehová cubrirá esos pecados que hemos cometido. Así también si nuestros hermanos pecan, nos ofenden, sí, ya sea en algo que dijeron o hicieron, pues daremos el beneficio de la duda y cubriremos dichas ofensas con amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Pero ahora vamos a ver este versículo desde una perspectiva distinta. Imaginemos que los que ofenden con las palabras o las acciones somos nosotros. Imaginemos. Y se acerca a alguien de confianza y de una manera muy prudente nos expone que nuestra forma de hablar y de actuar ofende a los demás. ¿Qué haríamos? Bueno, podría ser que alguien dijera, sí, es verdad, yo sé que así es, pero los demás tienen que aguantarme, porque la Biblia dice que el amor cubre una multitud de pecados, así es que tienen que aguantarme. ¿Será esa la forma correcta de razonar? Bueno, según este texto, al darnos cuenta de que alguien ya nos abordó y nos expuso con franqueza y prudencia nuestra falta, lo correcto sería modificar nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Puede ser que alguien diga, bueno, es que así fue como me inculcaron mis padres ser, o puede ser que así es mi cultura, así es la costumbre en el lugar donde yo nací. Podríamos decir que esa es la explicación, pero esa no es una justificación delante de Jehová, pues todos somos testigos de Jehová y se espera que nos vistamos de amor, amor intenso unos para con otros. Es un punto interesante en el cual todos podemos meditar. Ahora veamos 1 de Pedro 4:9. Dice, sean hospitalarios unos con otros sin quejarse. Bueno, la palabra griega hospitalidad significa literalmente mostrar afecto, bondad o cariño a los desconocidos. Pero en este texto no dice sean hospitalarios con los desconocidos, dice unos con otros, es decir, con los hermanos de la congregación. ¿Cómo podemos serlo? Bueno, hay varias formas y no se está pidiendo que hagamos un gran banquete para cada hermano de la congregación, sino con muestras de cariño, ¿sí? Como invitar a alguien a un refresco, a unas papas, ¿sí? Invitar a alguien a nuestra casa, puede ser a tomar un té, ¿sí? A conversar. La idea es ser hospitalarios, compartir con los demás, especialmente con los más desfavorecidos. Y por supuesto, tampoco estaremos diciéndole a los demás, ese atuendo que luce la hermana fue algo que nosotros les regalamos, le queda muy bien, ¿verdad? Realmente esos comentarios no son apropiados, no son hospitalarios, pues estamos, por así decirlo, divulgando a nuestra izquierda lo que hizo nuestra derecha. Pues bien, esos son puntos que podemos mencionar. Ahora, recapitulando lo que hemos considerado, el fin de todas las cosas se ha acercado. Pronto nos enfrentaremos a la mayor tribulación de la historia. Si nos parece que los problemas que enfrentamos son difíciles, seguro que en la gran tribulación no serán nada. ¿Qué nos ayudará a ser fieles ahora y en el futuro? Bueno, aprendimos 3 cosas. Orar constantemente usando todo tipo de oraciones. Sí, podemos orar específicamente por un asunto, podemos rogar, podemos alabar a Jehová en nuestras oraciones, clamar a Él también. Son tipos de oraciones. Es importante amar a nuestros hermanos, estrechando así los lazos que nos unen, haciendo a un lado nuestras diferencias culturales, raciales, económicas, ¿sí?
Y aún como aprendimos, alguien dijera, bueno, así soy yo, así me criaron, esa no es una justificación válida. Y la tercera, siendo hospitalarios. Y ahí lo vemos. El hermano está orando, es un joven, pero está orando, tiene el hábito de la oración. Puede hacer que lo haga antes de empezar su lectura de la Biblia, puede hacer que lo haga al final para agradecer lo que aprendió. Vemos ahí a nuestros hermanos mostrando hospitalidad. En uno están compartiendo víveres, ropa, ¿sí? Esa es la adoración que Jehová quiere, compartir nuestros bienes. En otra están nuestros hermanos ayudando en un comité de socorro. Muy bueno lo que están haciendo, eso es hospitalidad también. Entonces, eso es lo que Jehová quiere que sus siervos hagamos. Por eso una pregunta para meditar podría ser, ¿de qué maneras puedo demostrar amor y hospitalidad a los hermanos que tengo cerca? ¿Cómo puedo hacer lo mismo con los hermanos de otras partes del mundo? Bueno, son preguntas en las cuales podemos meditar. Con esto finalizamos esta transmisión. Gracias a todos por estar pendientes de estas transmisiones. Reciban un cordial saludo, un gran abrazo, bendiciones a ustedes y a sus familias. Hasta la próxima.